Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos desde ya a cada uno de los que nos han acompañado a lo largo de todos estos programas, ya sea a través de la televisión o a través de las redes sociales. Les recordamos de que nos pueden seguir a través de cada una de nuestras plataformas virtuales, las cuales en este momento están apareciendo en pantalla, siguiéndonos, dándole like, poniéndole corazoncito, dando retweet y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube desde donde se transmite este programa, al igual que en la televisión. También recordarles que van a aparecer durante el transcurso del programa nuestros datos de correo y de WhatsApp para que puedan también contactarnos para cualquier tipo de consulta. Recuerden que estamos siempre a su disposición. De paso también le damos la bienvenida, como siempre, a quien nos acompaña en estos programas, a Matías López. Matías, ¿cómo estás? Hola Johnny, hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por los mensajitos que nos mandan. Inclusive en este momento, mira, quiero mandarle un saludo especial a Clara, ella siempre nos está mirando desde su casa a través de la televisión. Gracias porque vemos que esto ayuda a muchos también, pero no se lo guarden para ustedes. Todas estas cosas que ustedes ven, compartan con los demás, porque eso a nosotros también nos ayuda a poder seguir creciendo. Lo importante, y como ministerio, junto con el licenciado Rubén, Alicia, todos los que formamos parte, estamos convencidos de que Cristo pronto viene a buscarnos y hay que hacer algo, hay que dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene. Por eso es que armamos los programas y los invitamos también, ¿no, Johnny?, a que todo el tiempo estén enviándonos preguntas, enviándonos las consultas que tengan. Mientras tanto, Matías, mientras le damos tiempo a quienes nos están viendo a través de la televisión y no tienen posibilidad de pausar el video, que vayan a buscar sus Biblias, enciendan sus dispositivos móviles, así como lo tengo yo aquí, para buscar la Biblia en la aplicación. Y si quieren recibir una Biblia, escríbanos a los datos de contacto que van a aparecer a lo largo del programa para que le podamos hacer llegar una Biblia. Y de paso, recordarles que tenemos un canal de podcast que se llama Perspectiva Siglo XXI Podcast en YouTube, para que puedan, así como ven en la pantalla, recibir un devocional todos los días. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este programa acerca de lo que dice la Biblia con relación al remanente. Así es. Así que la primera pregunta dice, Johnny, ¿querés leerla? Así es. ¿Qué es el remanente en la Biblia? Y Johnny, a ver, decime a vos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchás la palabra remanente? Y en versito te lo pregunté, ¿eh? Así es. Remanente. Bueno, a mí me gusta un poco investigar acerca de lo que es la aviación comercial, por ejemplo. Y cuando el avión está en emergencia de combustible, usa el combustible remanente, es decir, lo que le queda de combustible, para llegar con lo justo a poder aterrizar, por ejemplo. Podríamos decir que en el concepto de ese sería lo que queda, ¿no? O sea, la reserva, lo último. ¿Qué te parece, ya que tenés ahí el celular en la mano? ¿Por qué no me buscas en internet a ver si hay alguna definición acerca de esta palabra? Por supuesto. La Real Academia Española define a remanente como lo que queda o lo que sobra o parte de lo que queda de algo. Muy bien. Entonces ahora vemos, o sea que, gracias Johnny, hoy en día la definición del remanente es lo que queda, lo que sobra, es parte. Podríamos hablar también, ¿no?, de que el remanente es la parte, una porción mínima de algo mayor, también podría ser. Pero vamos a ver, ¿qué es el remanente? O sea, si el remanente tiene algo que ver con nosotros hoy, si esto se aplica, si la Biblia habla. Y tenemos que entender algo. El remanente no siempre es lo que nosotros creemos. Y no siempre estamos seguros de que quizás formar parte del remanente no nos hace tampoco ni nos da la garantía de nada. Fíjense que a lo largo de la historia, Dios eligió al pueblo de Israel. Y eso ya lo vimos en muchos videos y ustedes lo pueden ver y lo pueden compartir en nuestro canal. Pero no siempre el pueblo de Dios hizo lo correcto ante los ojos de Dios, no siempre obedeció sus leyes. Y tenemos varias veces en el que el pueblo fue, por así decirlo en otras palabras, diezmado, reducido y quedó un remanente. Y fíjense algo interesante. Tenemos varios tipos de remanentes, pero no todos tienen la misma función.
Miren, para eso necesitamos leer el primer versículo que está en Segunda de Reyes 19:31. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y acá encontramos en la historia, ¿no? El periodo donde el rey de Asiria estaba conquistando Judá. Siempre el pueblo de Dios, en vez de obedecer a lo que Dios les daba, ellos decidían hacer la suya, obrar por su lado, y quizás a veces no iban acorde a los principios que Dios les había dado. Entonces, siempre Dios a través de alguien enviaba lamentablemente destrucción para que ellos puedan volver, para que ellos recapaciten. Y en este caso, el rey Sennacherib estaba en guerra con Asiria, ¿no? Y dice, porque saldrá de Jerusalén un remanente. Fíjense que acá está hablando del resto que quedó después de una guerra. Podríamos decir que el remanente también se aplica históricamente a aquellos, a esa pequeña porción del pueblo que sobrevivió a un asedio, a una batalla, a una guerra, a una conquista. Fíjense lo que dice 2 de Crónicas 34:21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a lo que está escrito en este libro. Y ubicándonos un poco históricamente en esta parte, acá quien está hablando es Josías mismo. En este caso, el mayor enemigo del pueblo era el pueblo mismo, porque se habían alejado de Dios, habían dejado a un lado todos los principios y los mandatos que Dios les había dado y habían empezado a adorar a otros dioses, habían empezado a compartir culto con las religiones paganas que tenían que ver con más adoración a estatuas, a símbolos, y no obedecían lo que Dios le había dicho. Josías, un rey muy joven, había encontrado las tablas, el libro, y encontró que ellos no estaban yendo conforme a lo que Dios quería. Entonces dice, consultad a Jehová a mí y por el remanente. Fíjense, este remanente que se queda como consecuencia de que el mismo pueblo no cumplía la voluntad de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Jeremías capítulo 24, versículo 8. Y como los higos malos, que de malo no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Fíjense, dice acá, ¿no? A sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra. Ese resto, como leíamos Johnny en la definición, lo que queda, ¿no? Eso mismo hace referencia acá, a ese pueblo. Y fíjense que en la historia ya nos encontramos casi al final del tiempo donde Israel nuevamente es deportado a Babilonia. O sea, nuevamente es deportado, en este caso a Babilonia. Otra vez es conquistado. Fíjense que Israel venía de ser el pueblo elegido. Abraham recibió la promesa de que Dios iba a hacer de él una nación grande. Abraham decide obedecer, sale del lugar a donde está y va a Egipto, o sea, va a la tierra prometida. Después de un tiempo termina en Egipto y pasa a ser esclavo. Dios lo libera de ese pueblo, de la esclavitud. Dios no hizo a Israel un pueblo para ser esclavos, Dios los hizo para ser luz del mundo. Y sin embargo vemos que constantemente el pueblo de Dios es invadido, es atacado, pierden, pero fíjense que siempre es lo mismo, porque no obedecieron los mandamientos de Dios. Y acá estaban a punto de ser invadidos por Babilonia. No fue fácil porque Babilonia no incursionó una vez y listo, sino que hubo varias incursiones, inclusive se data de 3 incursiones que Babilonia hizo sobre Jerusalén. Y acá Jeremías está profetizando sobre sobre el rey Sedequías en la ciudad de Judá, que fue la última ciudad que puso resistencia.
Hacia el sur ya estaba totalmente conquistado. Entonces dice, así como los higos malos que no se pueden comer, así lo mismo va a pasar con Sedequías. Y a sus príncipes y al resto de Jerusalén. Fíjense que no significa que ser el remanente nos hace ser los elegidos. Y ya vamos a ir profundizando un poquito más esta frase. Fíjense que dice Zacarías 8, 11 y 12 ahora. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y ahora nos encontramos, diríamos históricamente, en la parte de la historia donde el pueblo de Dios, luego de estar 70 años cautivos en Babilonia, retorna hacia Jerusalén. Estamos hablando que hubo 70 años de cautiverio y el pueblo, no porque el pueblo quiso, sino porque Dios ya lo había profetizado así, ya se lo había dado a sus profetas, vuelve a la tierra prometida. Y fíjense qué interesante, porque acá encontramos otra vez, dice, haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y saben, podríamos decir que hasta lo que venimos describiendo hasta este versículo, todo hace alusión a que existía un remanente histórico. Y si existía un remanente histórico, hasta nuestros días también existe un remanente histórico. Lo que no quiere decir que el remanente, que aquel que va a ser salvo pertenezca a este remanente, ¿sí? El remanente tiene que ver con lo que queda. Fíjense que ahora no tenemos tiempo de profundizar, pero ustedes después pueden ir y leer lo que Dios insta e invita al pueblo con el profeta Ageo, con el profeta Zacarías, con Esdras, con Nehemías. Ahí ustedes van a poder encontrar lo difícil que fue para Dios hacerlos volver hasta su pueblo. Fíjense que en los llamados que Dios les daba al pueblo a volver a Jerusalén, en Esdras ustedes lo van a encontrar y en Nehemías, tuvieron que luchar porque el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado y viviendo económicamente tan bien en Babilonia que no querían volver a Jerusalén. Fíjense que pertenecer a un remanente no nos hace salvo, hay mucho más atrás de ello. ¿Sí? Tiene que haber un compromiso personal. No sé qué opinás vos, Johnny, de esto. Y no solamente por lo que estás contando, Matías, tenía que hacerlos volver a Jerusalén para que habiten físicamente Jerusalén, sino para que ellos se vuelvan a Dios también. Y muchas veces Dios por ahí, como le pasó a Abraham, nos puede sacar de nuestra zona de confort, plantearnos que tengamos que o dejar un lugar o dejar un trabajo o ponernos en algún otro lugar donde quizás por ahí se nos plantea un nuevo desafío en muchos aspectos, pero con el fin siempre de recordarnos de que tenemos que volver a Él, de que tenemos que reafirmar nuestro compromiso con Él. Exactamente, y ese era el trabajo que Israel tenía que hacer en el mundo entero. O sea que Israel, podríamos decir, una sola ciudad, un solo país, podríamos decir que era el remanente que Dios eligió para que ellos se encargaran de dar a conocer al mundo entero las verdades de Dios. Y sin embargo, Dios tuvo que lidiar con ese pueblo escogido. Dios tuvo que lidiar con ellos a través de la historia. ¿Sí? Pero, como ya dijimos, si bien Israel era el pueblo elegido, no todo el pueblo se salvó. Tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, por eso ahora vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny, para poder profundizar un poquito más esto. ¿Cuál era la función que Dios le dio al remanente en el Antiguo Testamento? Entonces, ya definimos en la pregunta anterior acerca del remanente histórico. Ahora, si bien podríamos decir que muchos del remanente histórico pertenecían al remanente de la fe, podríamos decir, cumplían con la función que Dios le había dado al remanente, otros pertenecientes al remanente histórico no cumplían con la función. ¿Y cuál es? Fíjense lo que dice Primera de Reyes 19:8. Y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y acá
tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el remanente y a lo largo de la historia el remanente tiene que ver con aquella persona que Dios elige para no doblar las rodillas ante Baal, dice acá. Figuradamente, doblar las rodillas ante Baal tiene que ser, podríamos traducirlo y decirlo en otras palabras, como aquellos que adoran a Satanás. Y adorar a Satanás no tiene que ver esto de asistir a la iglesia de Satanás solamente o hacer esas cosas, sino todos aquellos que desobedecen a Dios. Dios es bien clarito, o estamos con Dios o en contra, no tenemos un término medio acá. Tenemos que entender que la función en Israel, de este remanente que había, Dios hubiese querido que el pueblo entero hubiese cumplido esta función. Tenía que ver con guardar, con ser los guardas, los cuidadores especiales, diríamos, de las bendiciones que Dios tenía. Ellos tenían que dar a conocer al mundo entero todas las bendiciones que Dios les podía dar, pero sin embargo no se dio así. Fíjense que podemos entender acá con este versículo, nada más leyendo, que la primer función que tenía este remanente era vivir una vida conforme a lo que Dios les había dado. Por eso habla de que dice, cuyas rodillas no se doblaron, hablando de los actos, y cuyas bocas no lo besaron. También de la boca vienen las palabras. Tiene que haber una integridad en aquel remanente. Tiene que haber una integridad y una correlación entre lo que decimos y lo que hacemos. Todo lo que nosotros somos tiene que ser expresado de una manera integral. Fíjense, vamos a ver lo que dice Dios a través del profeta Amós. Amós capítulo 5, versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y otra vez encontramos el término remanente. El remanente de José tiene que ver con José, el hijo de Abraham, con la descendencia de donde venía el pueblo de Dios. Dice, aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Fíjense que el remanente está llamado a vivir una vida de bien, de hacer el bien, a hacer lo que Dios quiere. Pero sobre todo tenemos que estar conscientes que el escenario en el que estamos viviendo tiene que ver con un juicio. A lo largo de la historia, en su totalidad, esto se ve evidenciado. Dice, Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente. Es constante el llamado que tiene Dios de mantener una simiente, podríamos decir, perfecta, quizás quedaría muy grande para lo que en realidad es, pero sí una simiente fiel, que no dobla sus rodillas ante Baal, que es íntegra, que mantiene y sostiene el bien, que vive con justicia. Pero no porque Jesús sea un caprichoso, sino porque esto era necesario. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, pertenecer al remanente histórico no necesariamente nos hace pertenecer al remanente fiel. Hay una distinción entre las dos cosas. Tenemos que estar atentos a eso. Vamos a ver lo que dice Sofonías 3, 12 y 13. Johnny, me decías que era tu versículo favorito, así que lo vas a leer con ganas, seguro. Así es. Uno, por ejemplo, de mis versículos preferidos, porque justamente tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Fíjense que en medio de este gran conflicto que estamos viviendo, ¿sí? Y dejaré en medio de ti, dice, un pueblo humilde, el cual confiará en el nombre de Jehová. Humilde y pobre. No tiene que hacer alusión directamente a vivir una vida de escasez, sino también podríamos hablar un pueblo reducido en números. Y este remanente era necesario que... dice, que no haga injusticia, que no diga mentira, que no haya lengua engañosa. Y acá empezamos a encontrar, que ya venía desde antes, pero acá empezamos a encontrar la idea de un rebaño, porque ellos serán, dice, apacentados. Acá encontramos la idea esta de el pueblo remanente como un rebaño y Jesús y Dios como nuestro pastor. ¿Y por qué un rebaño? Porque
Saben, es difícil que una oveja se pueda cuidar por sí misma, siempre necesita de una protección. Lo mismo es con vos y conmigo. Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere cuidar. Serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y generalmente cuando escuchamos hablar de estos temas, acerca de quizás temas proféticos, o empezamos quizás inclusive que dentro de muy poco vamos a empezar un seminario sobre Apocalipsis, no se lo pueden perder, solemos tener miedo, ¿no? Solemos imaginarnos figuras y darnos miedo y causarnos temor. ¿Saben? Nada más distante que esto. La Biblia no fue escrita, y sobre todo el Apocalipsis no fue revelado para causarnos temor y miedo, sino al contrario, fue para darnos seguridad de que Cristo es quien está al control. Entonces dice que aquellos que deciden vivir, aquellos del remanente que deciden vivir de una manera justa, piadosa, que hablen con verdad, Dios dice los va a apacentar, van a poder dormir y van a estar seguros. ¿Cómo me gustaría vivir así, no? Creo que dormir bien, tener seguridad y tranquilidad son elementos que en la sociedad no abundan. Decime vos, si yo te tengo para ofrecer y tendría que decirte, bueno, por 10.000 pesos te puedo dar, 10.000 pesos que acá hoy no es nada, ¿no? Pero por poner un valor, te puedo dar seguridad, felicidad, tranquilidad y paz. ¿Lo aceptás o no? Pienso que muchos sacaríamos de donde no tendríamos, ¿no? Para poder. Pero fíjense que si nosotros decidimos no doblar nuestras rodillas ante Baal, Dios nos ofrece esto. Fíjense que dice Esdras 9:15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y es importante recalcar que en esta parte de la historia, acá estamos centrados en el retorno del remanente de lo que quedó de Babilonia hacia Jerusalén. Y fíjense que quien está hablando acá es Esdras, ¿no? Oh Jehová, Dios de Israel, él es justo, dice, henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Este remanente que está hoy acá es consciente de que por sus propios méritos es consciente de que todo lo que hace está mal. Y acá es el momento donde vos tenés que ver para adentro. La manera en la que vos actuás, la forma en la que vivís, las decisiones que vos tomás. ¿Cómo te hacen ser? Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Este remanente, esta función que tenía Dios en el remanente del Antiguo Testamento no solamente tenía que ver con ser pocos, sino tenía que ver con ser fieles, con reconocer de que ellos por sus propios méritos no podían alcanzar la salvación, de que cuando uno obra en contra de lo que Dios quiere, eso automáticamente nos hace incapaces de acceder a la presencia de Dios. Pero Dios siempre nos está esperando. Dice, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Saben? Si fuera por nuestros propios méritos, no podríamos acceder a Dios. Pero Dios hizo todo lo necesario para que a pesar de que nosotros caigamos, de que nosotros pequemos, de que nosotros andemos en contra de los principios, siempre tengamos la posibilidad de poder regresar. Así como ya vimos en ¿cuántos versículos leímos? ¿10 versículos habremos leído? Más o menos. Vimos que constantemente el pueblo de Israel se alejaba de Dios y Dios lo volvía a llamar, se alejaba de Dios y Dios lo volvía a llamar. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con vos y conmigo. Dios siempre está esperándonos. Vamos a ver qué dice Zacarías, el profeta Zacarías en el capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y en el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y aquí encontramos ahora el porqué
de la importancia de que en Israel siempre haya un remanente fiel. Y saben, Dios siempre trabajó con las minorías, no porque Él quiera, sino porque las minorías son las encargadas y quizás aquellos, vamos a reformularlo, las minorías son las que le dan la posibilidad a Dios de poder obrar en ellos. Dios quisiera que esto sea, que se dé a nivel mundial. Pero déjame decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que no todos están dispuestos a trabajar en favor de Cristo. ¿Y sabes qué es más triste? Que hoy en día podemos trabajar en favor de Cristo compartiendo un link, compartiendo un mensaje. Y por ahí vos estás sentado mirando el programa, viendo algún video, y no sos capaz de compartirlo con tus seres queridos. Así, en mayor escala, era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Muchos conocían la verdad, muchos sabían que era lo correcto, muchos tenían una esperanza de que había un futuro mejor y que Jesús, el Mesías, pronto iba a venir. Pero no todos estaban dispuestos a sacrificar su vida en favor de Dios. Muchos preferían sus comodidades, inclusive hasta preferían sus propios bienes materiales antes que trabajar para el reino de Dios. Y sin embargo, Dios siempre trabajó con aquellos pocos que eran indispensables y que decidían sacrificar todo en favor de Cristo. Y estos van a ser los más recompensados. Y dice, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad. La verdad es un estandarte en el remanente. También dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. También dijo a Jesús, manténlos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y este remanente tenía que ser el custodio incansable de la verdad. El remanente tenía que permanecer fiel, porque de ahí va a venir la simiente salvadora. Y fíjense que ahora Zacarías, hablando de esta etapa de la reconstrucción de Jerusalén luego de 70 años de cautiverio, dice, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Dios necesitaba un pueblo especial que iba a ser reducido no porque Él quisiera, para que levante en alto la verdad. Y fíjense que dice Isaías 4, 2 y 3. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y el remanente era necesario que sea fiel y no... el remanente fiel no es el mismo que el remanente histórico, porque dentro del remanente histórico de los que volvieron a Jerusalén había un grupo menor inclusive de remanente fiel, podríamos decir el remanente dentro del remanente, es un juego de palabras medio raro. Este remanente fiel era el que iba a heredar y que iba a gozar todas las bendiciones de Dios. Pero también este remanente fiel tenía que estar presente porque de ahí va a venir el renuevo de Jehová. Y estamos hablando de la venida del Mesías. Dios necesitaba un remanente fiel para que el Mesías venga a cumplir la parte del plan que Él le tocaba hacer en favor tuyo y en favor mío. Era indispensable que este remanente se mantuviera firme, porque la simiente tenía que permanecer firme, porque de ahí iban a venir el Salvador del mundo. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida donde no le damos importancia a las decisiones que tomamos. Donde decimos, sí, Dios va a venir, pero va a venir mañana. Y mañana decimos mañana y mañana. Y así le damos el futuro. ¿Saben? Tenemos que vivir como si el Mesías vendría hoy. En aquel entonces, digo el Mesías porque en aquel entonces el pueblo sabía que iba a venir un Mesías, pero lo dejaban para mañana, para mañana, para mañana. Y Jesús vino a la tierra. Y aquellos que eran elegidos de custodiar las verdades que Dios había revelado, fueron los mismos encargados de sacrificar al Mesías.
Saben, el conocimiento no nos hace salvos. Estar en el remanente no nos hace salvos. Hay que ir más allá. Y ahora por eso vamos a ir y entender y profundizar un poquito más con la segunda pregunta. ¿Cuál era la función que Dios le dio al remanente en el Nuevo Testamento? Y ahora encontramos un Nuevo Testamento. Saben, hay una brecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay algo que divide a la mitad, que hace que todo se reencauce, que hace que todo vuelva a tener una nueva validez. Y es la muerte de Jesús en la cruz. ¿Sí? Ese remanente que permanece en Israel es trasladado ahora al Nuevo Testamento. Y a través de Jesús se reinterpreta todas las Escrituras. A través de Jesús ahora se entiende de que no es solamente para Israel. Y fíjense, vamos a ir leyendo algunos versículos que vamos a ir encontrando en el Nuevo Testamento. Johnny, ¿querés leer Juan 12:32? Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y acá está hablando Jesús mismo. Y haciendo referencia a aquella serpiente en el desierto que fue levantada para que el pueblo de Dios pueda ser salvo y aquellas picaduras de serpientes no mataran a su pueblo, así dice Dios, si yo fuere levantado de la tierra, y está haciendo referencia a la crucifixión, a su muerte en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. La voluntad de Dios es que todos vayan hacia Él. Y acá no hay tribu, ni pueblo, ni país, ni lengua parlante, nada. La salvación de Cristo es para todos. La salvación y la gracia está al alcance de todos. Dios nos regaló la salvación, eso ya lo vimos en otros programas. Era necesario que Él muriera para que el plan de salvación pudiera ser llevado a cabo. No nos olvidemos que tenemos que ver la Biblia en su contexto completo con lo que está detrás, que es el gran conflicto. El conflicto entre Dios y Satanás, el conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y era necesario que Jesús muriera, porque la paga del pecado es la muerte. Y como Adán y Eva pecaron, Adán y Eva tendrían que haber muerto instantáneamente. Pero sin embargo, Dios trazó un plan. Un plan en el que nos daba una segunda oportunidad. Un plan en el que te da a vos hoy la posibilidad de poder elegir. Dios te da todas las mañanas una nueva oportunidad. Y eso no fue gratis. Costó la vida del Creador del universo. Y Él decidió hacerlo por amor a vos y por amor a mí. ¿Cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Cómo no vamos a actuar en favor de aquel que dio hasta su propia vida por nosotros? ¿Qué dice Lucas 12:32? Jesús también hablando. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y ahora otra vez el concepto de manada pequeña. A ver, Johnny, decime vos, ¿cuántos fueron los discípulos? 12. 12 elegidos especialmente, ¿no? Había más cantidad, pero de todo Israel, lo que vivieron a lo largo de la historia, solamente 12. Y de los cuales inclusive quedaron 11. Exactamente. Después cuenta la historia, lo pueden buscar ustedes en el libro de los Hechos, que eligieron un sucesor, pero de todos los que pudieron haber elegido, solamente fueron 12. Exactamente. Y fíjense que ese sucesor se llamaba Matías. No sé, lo digo por ahí. Nadie... ¿Qué voy con esto? O sea, tenemos que entender que inclusive de los 12 elegidos, los 12 no fueron salvos. Hubo uno que se perdió. Pero porque Él lo decidió, no porque Dios lo echó, diríamos, no le dio la oportunidad. Lucas 12:32 lo vuelvo a leer. No temáis, manada pequeña. Otra vez este concepto de rebaño. Otra vez este concepto de Dios como pastor. Porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta manada pequeña, lo que queda,
este remanente, tiene la bendición de poder recibir el reino de los cielos. Pero no porque nosotros somos especiales, no porque nosotros somos merecedores por nuestros méritos, ni vos ni yo somos merecedores de nada, sino porque a Dios le ha placido daros el reino. A Dios le pareció que estaba bien y Él, porque te ama, te lo da. Y tenemos que entender eso. No hay méritos en nuestros actos, no hay nada en nuestras decisiones que nos haga aptos para la salvación. La salvación es gracias a los méritos de Cristo. Lo único que puedo hacerla es aceptarla y vivir una vida conforme y consecuente a la decisión que tomo de ser un hijo de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 11, 4 y 5. Pablo ahora hablando. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ahí encontramos otra vez el término remanente. Y fíjense esa comparación. ¿Se acuerdan que leímos en Reyes aquellos 7.000 hombres que no habían doblado las rodillas ante Baal? ¿Se dan cuenta que se mantiene a lo largo de la historia? Esos mismos, no esos mismos hombres, pero sí esa misma figura de permanecer fiel a Dios, se va a mantener hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo venga por segunda vez. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y qué es lo que nos hace ser parte del remanente? Aceptar la gracia. Aceptar de que gracias a Cristo nosotros hoy podemos ser salvos. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahora entendemos que ese remanente que estaba solamente en el pueblo judío, en el Nuevo Testamento y con la muerte de Cristo, como Dios visitó por primera vez a los gentiles, Pablo hablando y diciendo, este remanente no solamente va a estar formado de los judíos, ahora es para todos. Ellos le dicen los gentiles. Los gentiles se le decía a todos aquellos que no eran judíos. Y fíjense que ahora no hay distinción, no hay pueblo, no hay lengua, como él decía, ¿no? Sino que para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y acá, mi querida amiga, mi querido amigo, no hay excusas. Sea cual sea la lengua que hables, sea cual sea el país del que me estás mirando, si Dios te eligió, tenés que vivir una vida consecuente a lo que Dios quiere. Fíjense que dice Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y este concepto habría que subrayarlo. El Israel de Dios. ¿Y qué tiene que ver con el Israel de Dios con el remanente? El Israel de Dios es ese pueblo que ahora no solamente es el Israel literal. Quizás alguna vez escuchaste hablar del Israel espiritual. Es un término que se da mucho en las diferentes iglesias y tiene que ver con que ahora el Israel de Dios es ese Israel que desde la muerte de Cristo deciden vivir una vida, aceptar la muerte de Cristo en la cruz y vivir una vida conforme a lo que encontramos en la palabra de Dios. Dice, a todos los que anden conforme a esta regla, haciendo referencia y alusión a vivir conforme a lo que Dios dio en las Sagradas Escrituras, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios. Ahora, sea cual sea el país en el que estés viviendo, sea cual sea la lengua, como decía, ¿no? La tribu a la que perteneces, sea cual sea la clase social en la que estés, la situación económica que tengas, podés ser parte del Israel de Dios. Es Israel
que como en el Antiguo Testamento tenía que ser un remanente fiel, hoy tiene que haber un remanente fiel, que levante en alto el estandarte de la verdad, que mantenga las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios y que no solamente las viva y las tenga, sino que también las dé a compartir. Ese es el pueblo que Dios necesita. Vamos a ir al siguiente versículo, Johnny. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y se dan cuenta que volvemos a repetir lo mismo que hablábamos hoy. No hay diferencia entre uno u otro, porque el Señor murió para todos. Ese Israel físico, ese Israel país elegido, ahora se aplica a todos, gracias a la sangre derramada en la cruz en favor tuyo y mío. Cualquiera que invocar el nombre del Señor, y solo en el Señor podemos ser salvos. Y ahora sí vamos a ir a la última pregunta de hoy. ¿Cuáles son las características del remanente en el tiempo del fin? Y acá quiero hacer un pequeño repaso de lo que venimos hablando. Vimos que a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos en la Biblia el trabajo de Dios con un remanente. No porque Dios quiera trabajar con minorías, sino porque la minoría lamentablemente es solamente la parte del pueblo que le permite a Dios trabajar. Tenemos un Israel que fue el Israel histórico, que era ese remanente de ese pueblo, que hace alusión a un remanente que era lo que quedaba porque habían conquistas y eran los que quedaban. Eran deportados y eran los que quedaban. Había guerras, había batallas y eran los que quedaban. Ese remanente hace alusión a lo que queda del pueblo después de alguna catástrofe. También tenemos ese remanente fiel, que inclusive estaba dentro del remanente histórico, donde lo que hacía era mantener la simiente viva, por así decirlo, mantener la verdad. No doblaban sus rodillas ante Baal y ante todo siempre ponían en primer lugar a Dios. Ese remanente se pasa ahora, gracias a la muerte de Cristo, a lo que se conoce como, lo que Pablo describe como el Israel de Dios, y hoy quizás lo conocemos como el Israel espiritual, que tiene que ver con esa parte del pueblo elegida donde se decide seguir a Dios. Pero ahora no es solamente a través de un pueblo, sino a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y ese remanente tiene características, y ahora vamos a ver este remanente en el tiempo del fin. Miren, históricamente todo demuestra de que esto tiene que llegar hacia un determinado fin. La ciencia habla de que el mundo no le queda mucho. La Biblia habla de que al mundo no le queda mucho. Pero me quiero detener ahora en lo que dice exclusivamente la Biblia. Por eso vamos a leer Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y acá, como te vuelvo a decir, vamos a entrar en una parte que me encanta y vamos a empezar a desarrollar unos temas que quizás ahora nos parezcan difíciles de entender. Pero por eso estamos preparando este seminario, para poder entender más en profundidad el asunto del Apocalipsis. Y en este versículo te encontramos a un dragón y a una mujer. Cuando escuchamos hablar de estas bestias que quizás no conocemos, lo primero que nos da es miedo, ¿no? Pero en realidad tenemos que entender que estos son poderes, que estos son poderes que tienen que ver con o Dios o Satanás. Y fíjense que dice que el dragón, que ya sabemos que el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Podríamos decir contra la simiente verdadera, aquellos que decían ser hijos de Dios. Y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. En otras palabras,
Satanás está en guerra con el resto de la descendencia de ella, de la mujer, que representa a la mujer, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios que mantiene y que vive conforme a los principios encontrados en las Sagradas Escrituras. Y el resto de la descendencia podríamos traducirlo también como lo que queda. Literalmente acá está haciendo referencia al remanente del tiempo del fin. Y hay dos características que se tienen que dar. Tienen que guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. ¿Saben? Los 10 mandamientos dados en el Sinaí a Moisés se mantienen hasta el tiempo del fin. Eso ya lo leímos y hay un programa especial que habla de este tema. La ley de Dios, sus mandamientos, nunca perecen, son eternos. Si querés después podés acceder a este video. Dice, ¿cuáles son entonces dos características del remanente del tiempo del fin? Guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con vivir una vida conforme a los principios que encontramos en la Biblia, tiene que ver con vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros, pero también tener el testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Para eso tenemos que leer Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y fíjense que quien está hablando acá con Juan es un ángel. Entonces dice, yo me postré para adorarlo a sus pies. Y él me dijo, no lo hagas. Fíjense que el ángel, el ser celestial, es consiervo tuyo, le dice, y de tus hermanos. Esto quiere decir que hay una relación directa entre nosotros y los ángeles. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Y otra vez acá está hablando del remanente. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que en el tiempo del fin, el remanente va a ser partícipe del don de la profecía. También lo recalca, fíjense, Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y acá encontramos un paralelismo con el versículo anterior y con Apocalipsis 12:17. No lo hagas porque otra vez soy consiervo tuyo. Estamos en la misma. ¿Saben? Cuando nosotros decidimos permanecer y pertenecer al remanente, ese pueblo elegido por Dios para llevar la verdad al mundo entero, los poderes celestiales se alinean con nosotros. Los ángeles están deseosos de obrar en nuestro favor. Otra vez lo mismo, ser consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, hablando acerca en el versículo anterior, acerca del don de profecía, y ahora de los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, aquellos que viven conforme a los mandamientos. Fíjense cómo se repite este sentido en cuanto a el don de profecía y guardar los mandamientos de Dios. El remanente, aquellos que van a ser salvos en el tiempo del fin, tiene que ver con, os vuelvo a repetir, el don de profecía y guardar la palabra de Dios. En el seminario que se viene vamos a ir profundizando muchísimo más estos textos. El remanente tiene un trabajo especial. El remanente tiene la orden de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. El remanente tiene la obligación, pero no la obligación a costa de o porque no nos queda otra, sino porque es un privilegio. ¿Y qué tenemos que anunciar? ¿Qué hay que predicar? Para eso vamos a leer Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y no hay tiempo para desarrollar en profundidad esto. Pero tenemos que entender que en el tiempo del fin se tiene que dar un mensaje especial. Vivimos en la época de la historia donde
todo nos muestra de que Cristo pronto va a venir por segunda vez. Y acá encontramos el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel, si hay un tercero, quiere decir que hay un segundo y que hay un primero. Ya lo vamos a profundizar un poco más. Pero estos tres mensajes no es uno después del otro, son tres mensajes consecutivos, uno detrás del otro, pero sin perder el tiempo. Este mensaje nos tiene que dar a entender de que Cristo pronto viene a buscarnos. El mensaje de los tres ángeles que lo encontramos en Apocalipsis es el mensaje en el cual prepara al remanente fiel de Dios para la segunda venida de Cristo. Y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recordemos que la bestia tiene que ver con poderes de Satanás, con Satanás y aquellos que deciden seguirlo, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios tiene que ver con la recompensa que Dios le va a dar a aquellos cuando Él venga, a cada cual sea su obra. Tenemos que entender que estamos en un gran conflicto. Y no podemos estar con un pie de un lado y el otro pie del otro. Tenemos que tomar un bando, tenemos que tomar una decisión, tenemos que elegir un camino y mantenernos firmes en él. El que no está con Dios, el que no junta con Dios, desparrama. No podemos servir a dos señores. Es momento de entender que es momento de predicar de que Cristo pronto viene. Cristo está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer? No sé, Johnny, ¿qué pensás de esto? Simplemente hacer una pequeña aclaración porque si bien el versículo habla de que hay un tercer mensaje, y como vos lo explicaste anteriormente, hubo un primero y un segundo mensaje anteriormente, yo los invito, más allá de que lo vamos a profundizar más adelante, a que este texto lo lean completo desde el versículo 6 en adelante de Apocalipsis 14, ¿sí? Estamos haciendo énfasis en este tercer mensaje porque ese es el que tiene que ver con este tema que estamos tratando específicamente con relación al remanente. Pero para que se pueda entender un poco mejor el contexto, los invitamos a que lo lean y lo mediten desde el versículo 6. Saben de todas maneras que nuestros datos de contacto están a disposición a lo largo del programa, como han aparecido, nos pueden consultar y de todas maneras vamos a profundizar acerca de esto más adelante. Léeme por favor el versículo 11, Johnny. Por supuesto. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y acá tiene que ver con una adoración especial. Aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, aquellos que deciden rechazar a Dios. Saben, Dios nunca nos va a obligar a nada, y mucho menos nos va a forzar a que lo amemos a Él. Pero tenemos que entender que todas nuestras acciones, ¿sí?, tienen su consecuencia. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Acá hace referencia no a una eternidad, sino a un tiempo específico. Y que dice, no tienen reposo y que no hay recompensa para los injustos que sea justa. En otras palabras, cada uno a su debido tiempo va a recibir su recompensa. No podemos dar detalle ahora porque se nos va el tiempo, pero tenemos que entender que vivimos en el medio de un gran conflicto, donde las fuerzas del bien se están disputando con las fuerzas del mal, y nosotros estamos en el medio. Nosotros tenemos que elegir de qué lado queremos estar. Ya no podemos ser más tibios y andar titubeando y un día decidimos seguir a Dios, pero me dejo guiar por las pasiones y ya basta de eso. Es momento de tomar una decisión. Fíjense que dice Apocalipsis 14:12. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y otra vez volvemos a recalcar, al igual que fíjense en Apocalipsis 12:17, acá en Apocalipsis 14:12 encontramos, aquí está la paciencia de los santos. En otras palabras, aquí está la perseverancia de aquellos que decidieron seguir a Cristo, aquellos que se apartan de lo cotidiano y entregan su vida y su voluntad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de aquellos que deciden seguir a Cristo.
¿Y cuáles son las dos características extras que tenemos acá? Bienaventurados aquellos, que ahora vamos a leer, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver con esto, con permanecer en Dios? Permanecer en Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos y tener la fe de Jesús. O también la fe en Jesús. Este remanente tiene que vivir una vida conforme a los principios encontrados en la palabra de Dios, obedecer los 10 mandamientos y también vivir una vida de fe. La fe en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y también la fe de Jesús. Vivir conforme a lo que Dios vivió. No alcanza con solamente decir que soy cristiano. Tengo que vivir como Cristo vivió. De nada me sirve, como ya lo dije en otros programas, decir que soy cristiano si cuando al que tengo al lado y tiene necesidad no le presto atención. De nada sirve. Tiene que ir en conjunto. Y Apocalipsis 14:13 dice, Johnny: Oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y acá es una voz totalmente diferente a la voz que tenemos del mensaje de los 3 ángeles. Es una voz desde el cielo y tenemos una bienaventuranza. En otras palabras, felices aquellos de los que aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo del mensaje del primer ángel. Tiene una fecha especial, que ya la vamos a ir profundizando. Pero sí te puedo asegurar que esto hace referencia al tiempo del fin, al tiempo que vos hoy y yo estamos viviendo. Y saben, aquellos que mueren en el Señor, dice, la recompensa no es para aquellos que mueren solamente. No es para aquellos que van al descanso, sino para aquellos que van al descanso en el Señor, decidiendo formar parte en la batalla del ejército del lado ganador, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Miguel, del Jesús, el general. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y sus obras con ellos siguen tiene que ver con que todo lo que vos hagas hoy en la tierra va a tener su recompensa. Y déjame decirte que la recompensa puede ser buena o mala. Eso depende de vos. Pero déjame decirte de que todo lo que vos hoy hagas en la tierra va a repercutir en la generación que sigue. Sos mamá, sos papá, tenés un hermano menor, una hermana menor. Siempre hay alguien que está mirando lo que estás haciendo. ¿Qué legado vamos a dejar para las generaciones que siguen? ¿Qué le vamos a enseñar a lo que sigue? Todo lo que vos hagas en la tierra va a tener su recompensa. Pero si vos decidís formar parte del remanente, y cuando el Señor te llame al descanso, en el momento que sea, tu recompensa va a ser mucho mayor. Entonces, resumiendo todo lo que venimos hablando, ¿cuáles son las características que tiene que tener el remanente? El testimonio de Jesús, que hablamos hoy, que tiene que ver con el don de la profecía. Guardar los mandamientos de Dios, que viene de la mano con vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, y guardar los 10 mandamientos en su totalidad, no solo 9 o 8 los que a mí me parezcan. Tener la fe de Jesús, que es vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, y sobre todo es momento de anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Es ese mensaje que prepara el remanente para cuando Cristo venga a buscarnos. Mi querido amigo, mi querida amiga, ya terminando. No importa qué sea lo que te haya traído hoy hasta este momento al escuchar este programa. No importa cuáles sean las situaciones y seguramente las circunstancias difíciles que tuviste que pasar. Dios hoy te está dando una nueva oportunidad. ¿Querés formar parte del remanente? Saben, ser parte del remanente no nos da la salvación. Lo que nos da la salvación es permanecer en Cristo, tener la fe de Jesús, la fe en Jesús, vivir una vida conforme a los mandamientos, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados.
Basta de ser cristianos pasivos. Es momento de levantarnos, de ponernos de pie y trabajar en favor de aquel que un día dejó todo por amor a vos. Es momento proféticamente de anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Cristo pronto viene a buscarnos por segunda vez. Todo eso que hoy te está atormentando, todo eso que hoy te trae dolor, todo eso que hoy te trae angustia, déjame decirte que va a terminar pronto. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte una vida llena de felicidad, de paz y de alegría. ¿Qué estás esperando para tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Qué estás esperando? Es momento de decidirnos por Cristo y ponernos de pie y trabajar, trabajar y trabajar. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Les recordamos que la programación sigue en el día de mañana. Matías va a tener su programa de explicación de la Biblia de forma temática. El licenciado Rubén va a también tener un tema muy interesante. Recordamos que solamente para la plataforma de YouTube el programa de Matías y el programa del licenciado Rubén se van a estar transmitiendo por separado, 9:30 hora de Argentina, 10 de la mañana hora de Argentina respectivamente. Desde las 9:30 por la televisión, la programación va a seguir de manera normal. Les agradecemos una vez más de parte de Matías López, quien nos ha acompañado en la explicación de los versículos, Mariano Whitmund desde los controles y Johnny Carrazán, quien las habla. En nombre de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.